Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un exfutbolista, entrenador y docente. Comenzó su carrera en 1974 en Estudiantes de La Plata. Tras 8 años en el club fue transferido al Torino y en 1982 fue convocado por César Luis Menotti para jugar la Copa del Mundo en España. Luego pasó al Ascoli, también en Italia, y en 1985 regresó a la Argentina para jugar en Instituto, de donde pasó a River Plate, donde estuvo 2 años antes de ir a Argentinos Juniors. Una vez más dejó el país para mudarse al Cruz Azul de México, y en 1989 obtuvo allí el Balón de Oro al mejor jugador de la primera división. De allí regresó a Argentinos Juniors, desde donde pasó a Huracán, y finalmente terminó su carrera en Instituto de Córdoba. Fue campeón argentino con Estudiantes de La Plata, ganó la Copa Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana con River Plate. Como jugador, disputó 473 partidos y marcó 144 goles. Como entrenador, comenzó su carrera en Lanús, desde donde pasó al Santos Laguna de México, y a partir de allí dirigió numerosos equipos como Banfield, Barcelona de Ecuador, Estudiantes, Instituto, el Puebla, el Cruz Azul, Racing, River. Bueno, un montón de clubes que nos haría larguísimo contar todos, y a su vez se ha desempeñado como comentarista de deportes en TIC. En 1996 escribió aparte su libro Mi fútbol y yo. Hoy nos tomamos un café con Patricio Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hernán, el gusto es mío y disculpas un poco por la tardanza, pero anduve en varios proyectos, anduve mucho por afuera y por eso tardé en contestarte afirmativamente y es un gusto hablar con vos. ¿Qué te pasa cuando miras toda esa trayectoria hacia atrás? Y me quedé corto con la cantidad de clubes que dirigiste, pero para darle más tiempo a la charla no nombré todo. Pero digo, ¿qué te pasa cuando mirás todo lo que hiciste en tu carrera en todos estos años? Bueno, el club que yo inicié, a lo mejor ahí en los papeles no están bien por orden, pero yo empecé en Argentinos Juniors. Okay. Fue el primer club que yo, siendo jugador de fútbol, me ofreció dirigir la primera división. Y te lo resalto a esto porque una gran gentileza y que hayan confiado en ese momento en mí, para mí fue muy significativo. Mirá, yo puedo decir que en la vida he transitado distintas etapas, ¿no? Esa etapa donde uno es alumno, donde es hijo, donde tiene su ciudad natal. Después viene la etapa del amateurismo. Yo estuve 10 años en Estudiantes, solo que vos contás
8 que estuve en primera división. Pero entonces todas esas etapas de nacimiento hasta el día de hoy es de una felicidad absoluta, en el sentido de que siempre he tenido la alegría de que esa vocación, ese juguete preferido que era la pelota, me acompañó en una etapa formativa, en una etapa profesional, me permitió recorrer distintos escenarios y me permitió siempre ser feliz. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en lo que más te gusta, es un hecho muy significativo. Entonces, mirando para atrás, digo, qué lindo, qué felicidad, cuántas alegrías me dio Dios de hacer lo que a mí realmente me apasiona, que es estar siempre cerca de una pelota de fútbol. En tu libro, Mi fútbol y yo, hablas de la vocación y la perseverancia. Pero hay una frase que me llama la atención, que decías que esa perseverancia es supeditar cada segundo de mi vida al fútbol y que cada minuto de ella me convoca a mejorar. Ahora, eso es una presión muy grande y un ejercicio muy fuerte que uno tiene durante la profesión y que se produce un quiebre normalmente cuando uno deja esa profesión, porque estás abocado 24 horas al fútbol. El haber hecho el traspaso a Argentinos Juniors de jugador a técnico, ¿te permitió evitar ese bache que tienen los que dejan la profesión? Interesantísima la pregunta. Perseverancia, acá no la veo como yo, o no la pongo en el libro, como una destreza de sacrificio, de trabajo, de dureza. Es una perseverancia natural que más abajo del libro, aunque hace tantos años que lo escribí, pero dice que no me permitía alejarme ni un segundo de mi deporte favorito. Entonces, en ese sentido, fue una cosa natural, esa perseverancia y esa fe en llegar. Con respecto al bache que se provoca en el exjugador, aprovecho a nombrarlo y hacerle un homenaje a Raúl Horacio Madero, doctor, traumatólogo, ex gran jugador de Estudiantes de La Plata, médico de la selección argentina con Bilardo en el 86 y en el 90. Él le llama la caída de los dioses. Cuando ya tenés que ir al banco y hacer la cola, cuando vas al aeropuerto y tenés que presentar vos el pasaporte y no vas pasando por puertas directo a los de salón VIP al avión. Entonces, pese a que yo fui de jugador a técnico y me quería aliviar esa mochila pesada de no jugar más al fútbol, la pude hacer durante 10, 12, 14 años. Y cuando por distintos motivos deportivos, muchas veces no te va bien, y estás sin trabajo, ese bache se provoca, pasa. Por lo tanto, de una u otra manera, lo sufrís. Sin ninguna duda, hay que tener una gran personalidad, hay que tener objetivos muy claros para no caer en todo lo que puede caer un ex actor, un ex futbolista, incluso un gran periodista que en determinado momento deja las profesiones que está habituado y tiene que pasar a ser un hombre común, ¿no? No, y aparte ves a los deportistas con la cuestión de la edad, ¿no? Porque dejas de ser lo que hiciste toda tu vida a los 36, 35, 34 años y todavía te queda toda la vida por delante. Y siendo muy joven, te retiran, te jubilan siendo muy joven. Claro. Yo lo canalicé, lo traté de canalizar bien, que le sirva a los chicos, a lo mejor que por ahí están en actividad, pero van dejando o están dejando. Hay que tener mucha disciplina para tratar de encontrar cosas de qué hacer, cosas de seguir sintiéndose útil para la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, me aboqué de técnico enseguida, muchísimos años, pero también encontré, por ejemplo, en el campo, en la crianza de mis dos hijos menores, digamos, porque yo tengo hijos grandes de 40 y de 38, y mellizos de 22, con mi mujer, por supuesto. Entonces, canalizar eso después en el trabajo agropecuario y todo eso, lo tomé como una cuestión de gran profesionalidad, de gran disciplina, y eso me permitió sobrellevar mejor
al estar ocupado la cabeza en otras cosas, ¿no? O sea, eso te permitió no caer en la locura del sin trabajo cuando estás hoy alejado de la dirección técnica. Mirá, siempre se dice que no se tiene que vivir de recuerdos. Bilardo, por ejemplo, a nosotros, Carlos, desde muy chico decía, íbamos a algunas giras, en esos años 70, 80, estudiante viajaba mucho, porque tenía la aureola del estudiante campeón de América, campeón del mundo, una gran fama, en todo el mundo lo tenía. Y cuando comprábamos los diarios, que había muchos goles en distintas partes del mundo, decía, no hay que llevar diario, porque uno empieza a vivir de recuerdos. Y está muy bien vivir de recuerdos cuando no te paralizan, ¿no? Bilardo lo decía porque te pones a mirar lo que hiciste y no haces nada nuevamente. Pero yo creo que el recordar aún en el campo, cuando los escuchaba a los periodistas, los programas deportivos y todo eso, yo me sentía un integrante. En el anonimato, en el medio de un campo, me sentía un protagonista del mundo del espectáculo del fútbol, ¿no? Comenzaste decías en Argentinos Juniors, ¿te sorprendió esa convocatoria? ¿Tenías pensado esa continuidad de técnico una vez que dejaras? Sí, fue lo ideal. Para mí era el broche perfecto. Porque un miércoles yo hice fútbol para jugar el domingo, el sábado con Boca, y el jueves me llamó la gente de Argentinos Juniors, vino el presidente acá, Roberto Tesone, el vicepresidente, el hermano del presidente, y me ofreció el cargo de Argentinos Juniors, ¿no? De director técnico. Pero yo ya algo me imaginaba, porque él, siendo jugador de fútbol de Argentinos Juniors, varias veces me dijo que cuando yo dejara de jugar al fútbol, Argentinos Juniors iba a ser una buena plataforma para iniciar esa vocación, ¿no? O sea que en ese sentido él después cumplió, pero anticipamos un poco los tiempos, porque me vino a ver y iba viendo que yo de una u otra manera estaba dejando el fútbol y acepté, por supuesto, muy rápidamente la posibilidad, ¿no? ¿Pero ese era tu plan? Sí, mi plan era... cuando vos pasás por Estudiantes de La Plata, es muy raro que no sientas la convicción, el cosquilleo, el sueño de sentarte en el banco de suplentes de Osvaldo Subeldía, de Carlos Bilardo, ¿viste? Por la formación que recibimos en Estudiantes, por todas las cosas que nos transmitieron, y que moralmente nos sentimos siempre en la necesidad de que esa escuela no se pierda, y yo estaba en mis planes ser entrenador de fútbol, por supuesto. No, te lo preguntaba si estaba ahí en hacerlo tan seguido, porque una vez se dice, bueno, termino, dejo, bajo un cambio unos meses y después arranco con la parte técnica. Pero sabiendo lo que hablamos de Raúl Madero, La caída de los dioses, ese libro tan lindo que hizo, a mí me vino como anillo al dedo el decir, terminé y sigo, o continúo. Y pensaba que con inteligencia iba a no tener el duelo de dejar la pelota de fútbol, que como te dije después, viene a los 10, 15, 20 años, siempre agarra esa nostalgia, ¿no? Estamos conversando con Patricio Hernández. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Quiero conocerte en la voz de Delfina Sander. Quiero conocerte, quiero aprender de vos, todas tus pasiones, todo lo que te hace ser quien sos, todas tus locuras. Quiero escucharlas hasta quedarme dormida con tu mano en mi mejilla. Quiero conocerte, quiero vivir junto a vos, todo lo que te entristece, alivianar tu dolor, y en los momentos en que sientas que todo se eres, yo te prometo que vamos a salir de ahí.
Y confíame tus secretos, yo te diré mis sentimientos. Te lo muestro con el ejemplo y me sincero en esta canción. Cuéntame de tus miedos y mostrame de tu luz. Regálame tu sonrisa, ilumíname con tu virtud. Compartime tus momentos y no caigamos en lo común. Despertame con un beso, enamórame siendo tú. Quiero conocerte, quiero que soñemos los dos, que seamos uno en la felicidad y ambición, que las risas y en lo malo nos encontremos a dos, que la corriente vaya a nuestro favor. Y confíame tus secretos, yo te diré mis sentimientos. Te lo muestro con el ejemplo y me sincero en esta canción. Contame de tus miedos y mostrame de tu luz. Regálame tu sonrisa, ilumíname con tu virtud. Compartime tus momentos y no caigamos en lo común. Despertame con un beso, enamórame siendo tú. Escuchábamos a Delfina Sanda ejecutar Quiero conocerte, tema que eligió Patricio Hernández para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Bueno, siempre apuesto mucho a los jóvenes, yo. Y así como en estudiante apunté a Farías, a Galetti, a Ibagaza y Collete y tantos otros jugadores en Lanús, en Argentino Junior y todo. Una vez escuché esa canción de Delfina y me pareció de una calidez asombrosa, con mucha música, con mucha poesía y mucho sentimiento. Y al ser una nena de 20 años, cuando yo la escuché, me pareció de una sensibilidad exquisita y por eso elegí esa canción de ella, ¿no? Venís de una familia toda intelectual, ¿sí? Desde tu padre abogado y escribano, aunque fue profesor durante su vida, tu mamá también maestra, tus hermanos, bueno, no voy a nombrar a todos tus hermanos con todas sus profesiones diferentes, pero toda una familia de carrera de estudios universitarias. ¿Qué te dijeron a vos cuando dijiste voy a ser futbolista? Eras como la oveja negra de la familia. Ahí muy interesante fue porque, bueno, todos nos fuimos, los 7 hermanos, las 2 mujeres, casi todos cuando terminaban el secundario se iban a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Incluso mi hermano el sacerdote se fue a los 12 años de mi casa a terminar el primario en el seminario. Pero fue hermoso que mis padres a cada uno le respetaban la vocación. Entonces, de una u otra manera también hicimos lo que nos habían inculcado, porque nos habían inculcado el deporte. Mi padre y mis hermanos mayores jugaban muy bien al fútbol. Entonces fue una linda satisfacción para todos, fue un gran crisol de distintas profesiones y lo que todos tenemos en común es una profunda vocación por lo que hacemos, que generalmente va emparentada a la docencia, porque mi padre era abogado y escribano, pero toda la vida fue maestro de escuela, maestro después de secundario, director, o sea que nunca ejerció ninguna de las dos profesiones, porque en la docencia la llevaba en la sangre y de una u otra manera nos transmitió que en los lugares donde nosotros fuéramos intentáramos a través de la enseñanza hacer un camino, ¿no? Y en cierta forma le diste el día que debutaste en estudiante, le diste la gran satisfacción, ¿no? Que por ahí te dejaba por eso, ¿no? Qué alegría. Tenés que ser futbolista, pero de estudiante. Qué alegría fue. Pues claro, mi papá había estudiado una carrera en Santa Fe y una carrera en La Plata. Cuando fue a La
Plata, se hizo muy amigo de los profesores, se dice históricamente, de muchos de esos, Lauri Scopelli, Nolo Ferreira, Sosalle Guaita, alguno era escribano, creo que era Nolo Ferreira. Entonces él, cuando volvió a San Nicolás, se hizo hincha de Estudiantes y no te puedo decir la alegría que sentía mi padre de que yo me pusiera la camiseta de Estudiante, porque yo había tenido la posibilidad de ir a River por Enrique Omar Sívori, a Boca, a Racing, a Independiente, a Central y a Newell's cuando tenía 14, 15 años, y que cuando yo elegí Estudiantes por sobre Boca, él lo decía con orgullo. Lo querían estos equipos y él eligió Estudiantes de La Plata. O sea que el debut también fue una alegría enorme, ¿no? Enorme de toda la familia, por supuesto. ¿Y qué sentiste ese día que pisaste el campo por primera vez como profesional? No, jugar al lado del Flaco Pesano, de Pagnanini, compañero de Pachamé, compañero de Néstor Tognieri, de Carlos Vilardo en el banco, dije, cuando me iba para el túnel, digo, me puedo morir tranquilo hoy mismo, que soy el más feliz del mundo. Y cuando llegué al túnel abajo, mi compañero de pieza en la pensión era el Tata Brown, viste, que en paz descanse. Sí. Así que cuando llego abajo al túnel, me estaba esperando el Tata, viste, loco, un abrazo nos dimos, lloramos los dos y todo, porque fue bravo, es duro llegar a jugar en primera división. Y bueno, recuerdo eso como que me podía morir tranquilo, y el abrazo del Tata, que era un hermano para mí, ¿no? ¿Y con qué soñaba ese chico que debutaba para su carrera? No, veía a Pelé, digo, esto yo lo puedo hacer. Quería superar al negro Pelé. Pero mi ídolo de chico era Enrique Omar Sívori, ¿viste? Esta pelota sí. Me la regaló uno de los más grandes jugadores de la historia de Europa, ¿no? Enrique Omar Sívori. Entonces, esta me la regaló cuando yo tenía 8, 9 años, que él vino de Italia, ¿viste? Sí. Y yo quería ser como Sívori, como Pelé, o sea, yo quería emular todo eso. Y luchaba y trabajaba para eso. Y me ayudó mucho para llegar a donde llegué, pero soñaba con esas cosas, con esos goles, con esa magia, con esa de electrizar a la gente. Seguramente no lo hice, pero fui feliz intentándolo. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sentiste internamente cuando tuviste que cambiar todo ese esquema de vida que tenías a mudarte a Italia? A Torino también, tierra de Enrique Omar Sívori, que fue una de las razones que lo elegiste, pero ¿qué te pasó cuando llegaste a un lugar nuevo, un fútbol nuevo, algo totalmente distinto a lo que estabas acostumbrado? Maravilloso, porque yo me quería ir a Italia. Yo ya en el 76 me habían venido a buscar del Anderlecht de Bélgica, en los 77 el San Pablo de Brasil, había mucho interés del Málaga, del Sevilla, del Sporting Gijón, y yo quería ir a Italia. Porque te comento algo, Ran, cuando yo me iba a dormir, mi padre, que se acercaba siempre a charlar un ratito, había dos cosas: rezábamos y hablábamos de Don Bosco y hablábamos de Sívori, o sea, el deporte y la religión. Don Bosco y Sívori. Entonces yo iba a jugar a Torino, al lugar donde había jugado al Comunale de Turín, de Torino, donde había jugado Enrique Omar Sívori, que era mi ídolo, era el amigo de mi padre. Jugar en la tierra de Don Bosco, así que hice un viaje extraordinario en cuanto a que se realizaba otro de los tantos sueños que pude lograr, ¿no es cierto? ¿Y te costó adaptarte al fútbol italiano? No, porque primero la escuela de estudiantes te hace, ¿cómo te podría decir? Te hace soñar y trabajar para esos sueños, ¿viste? Entonces te inculcan mucho la fe, la perseverancia, en ponerte sueños, metas y tratar de lograrlas. Entonces, en ese sentido, no me costó humanamente, cerebralmente, ¿no? O mentalmente.
Y por otro lado, yo venía del Mundial de España 82, trabajando con César Luis Menotti, en una selección que a lo mejor no fue exitosa, pero la preparación fue muy buena. Entonces yo tenía un ritmo internacional que no tenía en mis primeros años en Estudiantes de La Plata. No me costó para nada. Yo pude jugar, pude demostrar lo que yo podía hacer, eso seguro. En algún momento dijiste de Menotti que le debes mucho, porque desde que lo tuviste a él, pudiste disfrutar del fútbol con un motivo artístico sublime. Antes, ¿cómo lo vivías el fútbol, antes de Menotti? No, en realidad, yo tuve a Carlos Vilardo, fue mi primer entrenador. Era el entrenador que me firmaba el boletín de calificaciones. Yo iba a la noche en La Plata, el que deportivamente me fue guiando de una manera extraordinaria. Y digo siempre que yo no hubiera cambiado a Carlos por ningún entrenador en el mundo, en mi etapa formativa. Para cuando yo ya estaba formado, tenerlo a César no lo hubiera cambiado tampoco nunca por ninguno, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Vilardo se fue de Estudiantes, Estudiantes peleaba el descenso, Estudiantes contrataba muchas veces entrenadores que no respetaban esa línea histórica que había generado Osvaldo Juan Subeldía. Entonces, pelear el descenso era una etapa del fútbol donde había mucha droga para los partidos. Los grupos humanos que teníamos en ese momento, producto de alguna negligencia, de falta de conocimiento de los dirigentes, que siempre estaban, que Vilardo les solucionaba todo, tuvieron que solucionarlo ellos, no tuvieron esa capacidad. Entonces, cuando a mí, después de 2 años de no tener a Carlos, el llamado de César me generó ¿cómo te podría decir? Un redescubrir el amor al juego, el amor a la pelota, el amor al túnel, el amor a la diversión para poder divertir a la gente, y transmitió un mensaje fantástico y realmente muy enriquecedor. Que encima después también consiguió con dejar Estudiantes y ir a Europa, ¿no? Sí, también. Y justo cuando Vilardo llegaba de nuevo a Estudiantes, pero yo ya estaba vendido, estaba transferido. Vilardo me dio la opción, si me quería quedar. Le dije el pensamiento que yo tenía. Me dice, si vos te vas, yo hago un equipo para estar entre los 2 o 3 primeros. Si vos te quedás, no voy a poder traer tantos refuerzos ni nada. Así que, bueno, con la transferencia mía, después Carlos compró 12 jugadores y salió campeón. Y al salir campeón, llegó a la selección y llegó a México 86 coronando un poco la obra que había empezado Don Osvaldo, ¿no? Estamos conversando con Patricio Hernández. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo,
la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Patricio Hernández. Recién hablábamos un poco de lo que fue tu llegada a Italia y tu adaptación a ese Torino y luego al Ascoli. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando volviste? Tuviste que volver a la Argentina 3 años después. Casi 4 estuve, ¿viste? Sí. Te cuento, Bilardo iba a Italia, hablaba conmigo, yo le presenté la gente de Coverciano, un doctor Fino Fini, que había estado en el Mundial del 70 con Valcareggi, que ellos habían salido segundo, jugado la final con Italia, y le conseguí, él quería hablar con gente para ver qué tipo de experiencias tenían los que habían estado en México por el asunto de la altura. Claro. Muchas veces estando en mi casa, comiendo, almorzando, muchas veces se quedó a dormir, y él me decía que a mí me conocía y que yo bajaba del avión y no tenía que tenerme 6 meses ni 3 meses, que sabía todo lo que había que hacer. Con el tiempo se fue complicando, 82, 83 se empezó a complicar mucho la situación de Carlos, y ya más llegando al 85 me repite que yo bajaba del avión y podía ir tranquilamente a México, que sabía todo lo que él quería, que no lo lograba hacer con los jugadores que en ese momento ya llevaba trabajando mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? A él se le complicó porque lo querían echar permanentemente de la selección. Entonces me llama un día a Italia y me dice, mirá, si venís a River, a Boca o a Independiente, yo te puedo llevar. Si no, es imposible. Justo estaba Independiente de gira, allá jugó en Cesena, me acuerdo. Yo estuve hablando con Pipo Ferreiro en ese momento, con Fernández Arzuaga, creo que se llamaba un dirigente de Independiente. Entonces decido pegar la vuelta, porque le daba la posibilidad a Carlos que jugando en River, Boca o Independiente tenía la chance de jugar en la selección. ¿Qué pasó? Cuando yo hice toda la rescisión de los contratos, todo allá en Italia, cuando llegué acá, a los 2 días, 3, Pipo Ferreiro se va, que él me quería juntar con Bocini, Bocini y yo, y un 9 y un win. Vuelve el Pato Pastoriza. El Pato Pastoriza dice, yo no puedo traer a Patricio porque tengo a Bocini y va a jugar Bocini. Y yo quiero jugar con 2 wins por afuera y con un 9. Y no, en este momento a mí Patricio Hernández no me interesaba, ¿no? Bueno, y ya estando en Argentina, yo quedo sin ir a esos 3 clubes importantes. River dice, el Bambino dice, a mí me interesa muchísimo, pero tengo a Alberto Alonso, a Alfaro, a Francescoli, a Morresi, al 5 o 6 número 10, a Pipo Grosito. Le digo, ahora termina el campeonato, y estaba por salir campeón. Entonces dice, ahora termina el campeonato y lo quiero a Patricio, porque Francescoli se iba al Racing de París, a Europa. Y bueno, la cuestión es que por eso recalé en instituto, porque tenía un hermano trabajando ahí. Yo ya llevaba 2 o 3 meses negociando y cerrando contratos, yendo y viniendo, sin entrenamientos. Entonces eso hizo que yo viniera acá a la Argentina y un poco para ir a la selección, ¿no? No se dio esa posibilidad que me había dicho Carlos, y ya definitivamente seguí mi carrera en River después, ¿no? ¿Qué te pasó cuando finalmente te quedaste afuera de ese Mundial 86? Porque hiciste tanto y encima ya habías jugado en el 80, o sea, ya habías participado de la selección del 82 y encima era Bilardo el técnico, era tu padre futbolístico. ¿Qué sensación tuviste el haber quedado afuera de ese equipo que encima de todo después fue campeón del mundo? Sí, no, yo te digo claramente, son circunstancias que como profesional vas sabiendo, yo las supe siempre asimilar. Inclusive en el año 82 estábamos en la selección argentina y se daba la lista de 25 que viajaban a España,
y estábamos 5 o 6 jugadores reunidos, entre ellos Diego, el Tolito Gallego, Pasarela, y todos hablaban de quedar afuera, los 3 que quedaban afuera de ese momento, ¿no? Que uno fue el Patón Bausa, el otro fue el Tapón Gordillo, y me estoy olvidando el tercero. Y cuando me tocó el momento de hablar a mí, yo dije, yo si me toca que me tengo que volver a La Plata, me vuelvo feliz, porque me tuvo 4 años en la selección argentina, César, los conocí a todos ustedes, me dio la posibilidad de jugar, no mucho, ¿viste? Porque jugaba Kempes o jugaba Diego. Entonces a mí me dieron la posibilidad. Es muy feo cuando no te dan ninguna posibilidad. Entonces yo lo asumí como que era una cosa que Carlos me lo había dicho ya un par de años atrás, River, Boca, Independiente, no se pudo dar en ese momento, y me puse muy feliz, no solamente por Carlos, que yo le llamaría hermano mayor, sino por Raúl Madero, por Pachamé, por el profe Echeverría y por el Tata Brown, ¿no? que era mi hermano. Era toda tu gente, o sea, por eso te decía, digo, si había alguien que te tendría que haber convocado era todo tu equipo de gente, porque entre ex compañeros, ex técnicos, era todo tu núcleo, ¿no? No, y vos sabés que veíamos el Mundial y fue chistoso, porque yo estaba en River ya, y viene el primer partido con Corea, y yo no había visto mucho a la selección argentina, ¿viste? Y no andaba bien. Y en la selección, esa selección que enfrenta a Corea, en el estadio universitario donde juegan los Pumas, allá en México, me hace una entrevista, la revista River, está graficado, y yo digo, me gustó mucho la selección, ante la pregunta obvia que me hacían, me gustó mucho la selección, sin ninguna duda va a estar entre las 4 primeras. Yo venía muy empapado del fútbol europeo, sabía cómo se presentaba Alemania, cómo se presentaba Italia, cómo estaba Brasil, tenía compañeros de selección de distintos lados. Entonces vi una selección argentina con un muy buen libreto, Y me llamó Hugo Santilli y me dice, ¿vos confiás en ese técnico cagón? Me dijo Hugo Santilli, el presidente, ¿no? Le digo, sí, Hugo, vi una selección argentina con proyección, que interpreta muy bien, pero muy bien lo que Bilardo quiere. ¿Qué quiere decir lo que Bilardo quiere? Que ya me lo había dicho a mí, Carlos, hacía 4 años antes, o 3 años antes. Bron me arregla la defensa, Miguel Russo me arregla el mediocampo, y ya solito tengo que poner al 10 muy bien, y estoy entre los 2 primeros, decía Bilardo, 3 años antes. Russo no llegó por una cuestión de su problema en la rodilla, llegó el Tata, no en la función que originalmente le quería dar Carlos, no en esa función, y fui muy feliz cuando Carlos se corona. Pero yo estaba viendo con el Tolo Gallego, te cuento una anécdota, Hernán. Estábamos viendo todos los partidos de Cábala, lo veíamos en la casa del Tolo, ¿no? Él me había prestado un departamento porque yo había llegado a River hasta que compré esta casa que estoy ahora. Y viendo el partido, veíamos los partidos y se iba convenciendo el Tolo que el equipo estaba muy bien, ¿viste? Y le ganábamos a Alemania, creo que 2-0. Y le anticipé, le digo, Bilardo, Estudiantes, nunca 3-0 cómodo, esto se va a complicar. 2-1 y ya me miraba medio mal el Tolo, ¿viste? 2-2 y me miraba y me dice, no puede ser, se levantó enojado, se fue para allá. Y bueno, al toque hizo el gol Burru y mucho de su beldía estuvo ese día ahí. Ese año, aparte, vos lo considerás, ese 86, como también el año de mayor felicidad como profesional. Porque si bien en lo personal tenías la felicidad por lo que había logrado Bilardo, después ganaste todo. O sea, sí, salvo el Mundial, todo lo que podía ganar un jugador lo ganaste. Sí, yo no participé mucho en realidad, Hernán, porque en River
que se salió campeón de América y del mundo, yo no fui un protagonista activo. Participé en el grupo. No eras titular claro. del grupo, pero eras parte de todo ese proceso que te jugaba campeonato, jugaba intercontinental, o sea, se jugaba todo, jugaban un montón de cosas, tenían un desafío como equipo, ¿no? Como equipo, como grupo, fue una cosa fantástica haber integrado ese River Plate, pero yo te digo que lo que más agradezco a Dios en líneas generales es transitar el camino, ese camino de hasta los 15 años en el interior, llegar a ser a un equipo profesional, ser profesional, llegar a la selección argentina, que te compren de Italia, hacer 18 años de carrera, todo ese camino, todos esos entrenadores, todos esos estadios, todos esos públicos diferentes, toda la prensa diferente, todo eso es lo que a mí realmente ese camino es lo que más me sedujo, porque después se puede ganar y se puede perder. Cuando vos vas a equipos o dirigís equipos que no tienen poder adquisitivo de grandes talentos, porque ya los proyectos de trabajo casi no existen, entonces se hace muy difícil ganar, pero transitar el camino con solidez, con personalidad, con vocación, eso a mí fundamentalmente me hace feliz. Estamos conversando con Patricio Hernández. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, una leyenda en la voz de Facundo Sarabia. Escribieron una historia y en la memoria de todos están. Mixtura extraña de sueño y realidad, son como una leyenda. Mixtura extraña de sueño y realidad, son como una leyenda. Soy astilla de ese palo, décimo brote o herencia quizás. Mojones de alegría, tristezas de tanto, tanto andar. Nací cantor y agradecido estoy, mi sangre es la de ellos. No hubo ni habrá quien los pueda igualar, son toda una leyenda. No habrá jamás quien los pueda igualar, son toda una leyenda. Años de vida, no ha sido fácil saberlos juntar. Un poncho, una guitarra y la amistad, piedra fundamental. Un poncho, una guitarra y la amistad, piedra fundamental. Saltación honor a estos hombres que fueron fieles a un ideal. Ellos marcan. Escuchábamos a Facundo Sarabia interpretando Una leyenda, tema que eligió Patricio Hernández para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Por varios motivos. Uno de ellos, yo era muy chico, veraneábamos en Córdoba, y un hermano mayor, yo tenía 6, 7, y íbamos al Festival de Cosquín. Entonces, a escuchar folclore y todo eso. Después, como yo era muy chico, me dormía y me dormía en alguna peña. Mi hermano se quedaba ahí cantando y tocando la guitarra. Y muchas veces, allá por el 66, 68, yo amanecía escuchando a Mercedes Sosa, a Hernán Figueroa Reyes, a Los Fronterizos,
a los chalchaleros, por supuesto. Y bueno, con el tiempo me fui a jugar a Italia. Un día Facundo le dice al padre, porque ellos estaban de gira por Alemania y pasaban por Italia, dice, mirá, juega un chico argentino, Patricio Hernández, de Estudiantes de La Plata. Y bueno, me fueron a ver al San Siro, al estadio del Milán y del Inter. Y en un momento me escuché ahí un grito argentino. Generalmente hay mucha gente en esos estadios, 60, 70.000, vos mucho no le prestás atención a nada, pero era una voz muy particular, ¿viste? Y me acerqué y era Facundo. Así que después, cuando yo vine a la Argentina, él me tuvo la gentileza de invitarme ahí donde a un long play que sacó en ese momento, un disco. Lo había escuchado de siempre a ellos, y ese tributo que él hace, una leyenda a los chalchaleros, con tan linda poesía que tiene, es una canción que yo escucho mucho. Recién hablábamos de las diferentes escuelas, ¿no? que tuviste. Pasaste por la escuela de Bilardo formativa, pasaste después por la de Menotti, también lo tuviste de técnico al Bambino Veira durante años, y un montón de otros, porque pasaste por un montón de equipos. Alguna vez te escuché decir que uno es en base a los maestros que tuvo. Sí. ¿Cómo te podrías definir vos en base a todos esos maestros que tuviste? Porque tomaste cosas de cada uno de ellos. Sí, el fundamental es el del familiar. Yo tuve una sólida formación en cuanto a la docencia. Entonces, eso me permitió también de cada maestro tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, esa faceta familiar, esa formación estricta, te diría casi soviética, de Estudiantes de La Plata y sobre todo de Carlos, más la poesía de César en cuanto al fútbol como belleza, como espectáculo, que tocaba las fibras más íntimas de nosotros, los jugadores de fútbol, me fue completando para sentir realmente un poquito de cada uno en cada una de mis enseñanzas, ¿no? Muy agradecido. Yo tuve también otros entrenadores, a lo mejor no tan conocidos, pero en Italia tuve dos muy buenos. Eugenio Bersellini, que había estado 5 años en el Inter antes de estar en el Torino. Bujadín Boskov, que dirigió muchos equipos importantes de Italia, ex seleccionador de la vieja Yugoslavia. Entonces, muchos entrenadores que realmente eran maestros con una pulcritud impresionante. Y a la hora de transmitirle a tus jugadores, las veces que te tocó ser técnico, ¿cuál es el mensaje que tratás de transmitirle? Que el primero que todo es tratarlos como hombres, como seres humanos. Nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, te hace ser muy cauto. Por ejemplo, naturalmente, cuando alguien llega tarde o no viene a un entrenamiento, muchas veces sin reflexionar, vos podés llegar a retarlo, podés llegar a tomar un juicio, a hacer un juicio de valor. Y Carlos decía, siempre preguntá por qué no vino. Y después lo matás. Pero ¿por qué no vino? Porque no es lo mismo si no vino porque se le pinchó una goma o se le reventó, no tenía la rueda de auxilio. Eso es un motivo que no tiene perdón, dice, porque 2 horas antes tiene que estar en el lugar de entrenamiento y tomar las precauciones. Pero se te dice, no, mi mujer estaba por parir y la llevé al hospital y se complicó, es otra cosa. Si vos lo retás y viene y dice, se me murió, humanamente todas esas cosas. Entonces yo intenté siempre ser muy reflexivo en cuanto a eso. Ahora te digo que donde más intenté yo realizarme era en la preparación futbolística, en la metodología de entrenamiento hacia los jugadores.
Entonces yo tuve una formación en ese sentido que quise desplegar, pero no con mucho éxito, de tener grandes metodologías de trabajo, como se hace en Europa. Y no tuve mucha cabida, mucha recepción en trabajos a mediano o a largo plazo. La chance la tuve, dirigí muchísimos equipos, pero donde mejor me sentí realizado fue por primera vez cuando estuve con juveniles en Sarmiento de Junín. Ahí yo pude hacer en 18 meses un trabajo como a mí me gusta, exhaustivo, empezando desde el ABC, teniendo un pleno control de todos los jugadores que yo podía incorporar y quería incorporar, o quienes no. Y en ese sentido, donde más se sintió feliz mi vocación fue en ese club de Junín. Eso tiene que ver con que la idea que tenés educativa del fútbol es más permeable en los chicos que se están formando que en los futbolistas que ya están jugando en primera. No. Los jugadores de primera división son como los chicos, tienen un deseo enorme y te diría más, necesitan que alguien le diga cómo hacer las cosas, cómo comportarse, cómo prepararse, cómo ser dentro y fuera del campo de juego. Lo que pasa es que los intereses de muchas veces empresariales, con dirigentes que no conocen al dedillo el tema fútbol, cuando muchas veces esos intereses se contraponen, hacen que los tiempos sean demasiado cortos y no se pueda aplicar una metodología acorde. Y realmente uno tiene una gran vocación de enseñar, pero tengo también una personalidad destructiva en el sentido de que cuando los dirigentes o la gente cree que se la sabe toda. Entonces en ese sentido siempre estuve disociado en el entrenador que quería ser y en la posibilidad que yo tenía de trabajar. Y a mí viene un dirigente y habla y quiere saber realmente de cómo son las cosas, yo tengo toda la paciencia del mundo. Ahora, cuando te dicen, ¿por qué no juega este? Bueno, ya estamos hablando de maneras que no corresponden, ¿no? Y si tenemos tiempo, te cuento una anécdota sabrosísima de River Plate. Sí. Dale. Estaba Renato Cesarini. Fue uno de los grandes maestros de la historia de River Plate. Y estaba al lado del campo de juego y viene, creo que era el presidente Liberti, el presidente de River. Sí. Y le dice, ¿por qué no juega tal y juega Sívori? ¿Por qué? Medio le quería imponer el jugador que quería jugar. Y dice, venga, acompáñeme. Estaban pateando 5 o 6 jugadores, el Beto Menéndez, Sívori, no recuerdo los nombres, pero sí la anécdota. Entonces, Renato Cesarini se pone mirando a Amadeo Carrizo y los jugadores le estaban pateando, se ponen en el punto del penal. Y le dice, usted, al presidente, mire quién patea. Entonces patea el primero y dice, Sívori. Sí. Patea el segundo, Menéndez. Patea el tercero, tal. De espalda al arco, él veía, sentía quién era el que le había pegado. Dice, bueno, le adivinó los 4 que patearon, se lo adivinó. O sabía, no adivinó, sabía, conocimiento. Y dice, bueno, ahora le toca a usted. Yo miro quién patea, usted póngase a mirar a Amadeo Carrizo. ¿Y quién pateó? Ah, no sé. Por eso juega este y no juega este otro. Es verdad. Extraordinario. Es un conocimiento, ¿no? Sí. Pero si vos cuando viene el del televisor, yo tengo el televisor acá a la izquierda, cuando viene el que arregla el televisor o el aire acondicionado, vos no le decís cómo arreglarlo. Ahora, en Argentina tenemos esa debilidad, ese ego de que somos entrenadores, somos políticos, somos periodistas, somos.
Y para mí es una cuestión de preparación, de conocimiento, de profundidad, ¿no? Hoy estás un poco alejado del fútbol. ¿Extrañás el mundo Totalmente, me muero. Yo ahora estuve regando el jardín, ¿viste? Y me pongo a hacer jueguito con una pelota y para mí es como estar en Wembley, en el San Siro, en la cancha de Boca. Sí, me duele, ¿viste? Me siento nostalgia. Yo quiero estar dentro de un campo de juego. Y quiero estar dentro de un campo de juego con una 9ª división, con la 8ª, con la 5ª, con la 3ª, como estuve en Sarmiento de Junín, que agarré un grupo de 16, 17 años, chicos, y lo tuve 18 meses. 8, 10 muchachos, 12 debutaron en la 1ª división. Sí, yo siento una vocación enorme, pero también es una elección mía de que me dio tantas cosas la vida, y en particular el fútbol, que no quiero empezar a que me las empiece a quitar de a poquito luchando contra mi naturaleza, ¿me entendés? Entonces prefiero hacerme rogar para alguna entrevista y que me llamen y qué sé yo, en el sentido de que yo estoy alejado del fútbol y lo siento mucho y siento una tristeza, entre comillas, ¿viste? Porque tanta felicidad he tenido siempre que no me atrevería a decir que soy un castigado. Patricio Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces sin Memoria. Fue realmente un gran placer el haber podido conversar contigo. Hernán, el gusto es mío y muchísimas gracias de que de una u otra manera te hayas acordado. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Voy es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasá por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.